Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que ves esas carreteras solitarias de montaña. Al final de esta historia, quizás pienses 2 veces antes de manejar solo por la noche, especialmente cuando las luces de la ciudad se desvanecen detrás de ti y solo queda la oscuridad infinita de las montañas. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Llegué justo antes de las 5, agarré un termo de café quemado del depósito y fui a revisar las hojas de carga. Peso normal, la misma cantera de siempre. O eso pensé. Cuando llegué al despacho, la ruta usual estaba tachada del mapa. Están volando de nuevo en Dalton Ridge, me dijo el chico detrás del escritorio. No podía tener más de 22 años. Señaló esta línea débil serpenteando fuera del camino principal como una vena rota. Acceso al hueco Kerriech, dijo. Es un atajo. Te ahorra una buena milla si vas al pozo 6. Le di una mirada. Nunca había escuchado de eso. Viejo camino maderero. Ha estado ahí desde siempre. Debería estar bien. Pero en el segundo que hice ese giro hacia el hueco Kerriech, supe que algo estaba mal. No se veía como ningún camino de acceso que hubiera visto jamás. Sin capa de grava, sin mantenimiento. Los árboles alineaban ambos lados tan apretados que rozaban mis espejos. Las ramas de pino arañaban la cabina. Alrededor de la milla 2, la pendiente del camino se volvió extraña. Rodaba como manejar sobre olas congeladas. Mi estómago no podía adelantarse al movimiento. Para la tercera milla, vi el mismo abedul una y otra vez. Corteza partida abajo, inclinándose ligeramente a la derecha, apoyado contra una roca con musgo en forma de suela de bota. Lo marqué con tiza. Regresé, manejé otra media milla hacia adelante, y ahí estaba otra vez. Mismo abedul, mismo musgo, sin tiza. Entonces vino la niebla. 1 minuto tenía visibilidad, al siguiente no podía ver más allá del capó. La alimentación de la cámara trasera se volvió negra. Algo se movía rápido, abrazando los bordes del remolque. El cinturón de seguridad del pasajero estaba abrochado. Juro por todo, no lo había tocado. Entonces lo escuché. Tap, tap, tap. Luego una serie rápida por el techo. Ligero y agudo como algo con garras. Rodeé el camión. La grava se movía. No deslizándose, subiendo. Como si algo debajo estuviera empujando hacia arriba en respiraciones lentas y constantes. Entonces la radio crepitó, pero no era despacho. Era yo. La niebla entró rápido. Algo bajo la carga se siente como si estuviera observando. Mi voz grabada, como si ya hubiera pasado. Pisé el gas directo adelante. En algún punto, debo haber atravesado. En el centro de la carga, un anillo perfecto de piedra desplazada, y dentro de él en el acero desnudo, una huella de mano color óxido, pequeña, 5 dedos, palma hacia arriba. Al día siguiente, pregunté sobre el hueco Kerriech. Ese camino se lavó en el 88. Nadie lo ha usado en décadas. Tengo 39 años y he estado llevando cargas por el corredor de Smoky Ridge lo suficiente como para no necesitar GPS más. Cada curva, cada doblez extraño donde el camino parece inclinarse de la manera equivocada, lo conozco todo por sensación. Hay un tramo del que no hablan mucho, aunque, Palmer's Climb, los veteranos simplemente intercambian rutas cuando ese tramo aparece en el horario. Esta vez, corrida sola, carga de medianoche, remolque ligero, hasta que llegué a esa niebla, espesa como pasta de cartón yeso. Cerca de la cuarta curva grande, divisé luces delanteras bajando la pendiente, unas ámbar tenues. Era un Cabo Verde Río Viejo. Fines de los 70. El óxido trabajaba su camino fuera de las costuras. 10 minutos después, vi las mismas luces otra vez. Mismo brillo, pero ahora estaban frente a mí, subiendo la montaña. No había manera de que ese tipo hubiera dado la vuelta. No hay salidas a lo largo de esa parte de la 64. Me pasó otra vez. Esta vez noté que la cabina se mecía un poco, como si algo pesado adentro se hubiera soltado y se estuviera golpeando contra las paredes. Me metí en un apartadero y salí con mi linterna.
Subí la pendiente al lado del camino. Cuando finalmente llegué lo suficientemente alto para mirar hacia abajo, me congelé porque escuché llantas arriba de mí. Giré lentamente, alzando la linterna justo cuando el haz atrapó la parrilla delantera de ese río, rodando de lado por la pendiente. No cuesta abajo, no subiendo, solo moviéndose a través de él en un ángulo que no tenía sentido. Las luces delanteras estaban tenues y parpadeando, más como velas que haces. Y ahí fue cuando vi su cara, inclinada mal, boca abierta como si estuviera gritando, pero no salía sonido. Su cabeza colgando hacia un lado en un ángulo que no tenía sentido. Un tipo en el terminal me contó después que en 1974 había un conductor solitario, Cabo Verde Río cargando alquitrán fresco. Los frenos fallaron. Volteó toda la cosa fuera de la cresta. Nunca encontraron al conductor. La gente dice que nunca dejó la ruta. Se suponía que era un recorrido directo, solo un viaje muerto desde Denver hasta Barlow para agarrar una carga de material seco. Ese tramo a través de los huecos orientales. Solo asfalto de 2 carriles serpenteando a través de colinas y árboles. Estaba a unos 20 minutos pasando Omter, donde el camino comienza a hacer túnel entre árboles, cuando lo vi parado justo ahí en el hombro. Autoestopista, parecía un chico universitario. Tal vez 19, 20 máximo. Sudadera gris con capucha arriba. No podía ver su cara, pero su pulgar estaba afuera como si me estuviera esperando. Subió a la cabina, se abrochó su cinturón automáticamente, y no dijo otra palabra. Manejamos así por unos 20 minutos. Entonces lo miré otra vez. El asiento estaba vacío. Simplemente desaparecido. Puerta aún cerrada. Sin sonido, sin cambio de peso. Cuando abrí la puerta del pasajero otra vez, el cinturón de seguridad aún estaba enganchado, solo colgando ahí, curvado sobre el asiento vacío como si alguien invisible aún estuviera sentado en él. La siguiente noche, alrededor de las 2 de la mañana, divisé a alguien caminando en el hombro del lado opuesto. Misma sudadera, misma mochila. Esta vez no sacó su pulgar, solo giró su cabeza y miró fijamente mientras pasé. La tercera noche, estaba esperando en el camino, centro muerto en mi carril, parado quieto. Encendí las luces brillantes. Su mandíbula se veía como si se hubiera hundido, solo colgando hacia adentro. Su boca se movía lento, abriéndose y cerrándose como si estuviera tratando de decir algo, pero no salía sonido. Rodé directo a través. No hubo golpe, no hubo ruido sordo, nada en la vista trasera, solo camino vacío otra vez. El trabajo era uno de los fáciles. Solo 2 paletas oxidadas apiladas con equipo agrícola viejo. La entrega en algún depósito de chatarra. Lo único que me dio pausa fue el papeleo. Una sola hoja de entrega y en la parte inferior, garabateado en tinta azul, Grión. Sin nombre de compañía, sin dirección de calle, solo final de Lleros Per. Unas 6 millas adentro, el GPS comenzó a fallar. Los marcadores de millas habían dejado de aparecer, como si me hubiera deslizado en algún ramal olvidado de carretera. Entonces comencé a verlos. Salían al hombro. Al principio, pensé que eran hombres, pero las extremidades eran demasiado largas y se doblaban extrañamente en las articulaciones, como si alguien hubiera construido una persona de memoria y se hubiera equivocado en las proporciones. El camino de grava apareció. Lleros Per. La grava se veía perturbada, largos rasguños desiguales en la tierra que no se veían como marcas de llantas. 1/4 de milla adentro, capté movimiento por el rabillo del ojo. A la derecha, corriendo paralelo a través de los árboles. Demasiado rápido para ser una persona, demasiado erguido para ser un venado. La cosa se movía entre troncos como si los hubiera mapeado por adelantado. Encontré un árbol a través del camino. Uno grande, pino completo, puesto limpiamente a través del sendero. No roto, no caído, colocado. Lo saqué del camino con el cabrestante. Estaba caminando de vuelta a la cabina cuando escuché golpe. Puerta del lado del conductor. Fuerte y agudo. La cabina estaba cerrada con seguro. El aire dentro ya no se sentía como mío. Unas 2 millas después,
Pasé una cara rocosa pintada con aerosol en letras rojas enormes, no bienvenidos aquí. Junto a ella estaba parado un hombre, descalzo, sin camisa, piel del color de ceniza vieja. Solo señaló camino arriba. Seguí manejando hasta que el camino simplemente terminó. Una caída directa al dosel de árboles abajo. Y entonces revisé los espejos. Estaban de vuelta. Docenas de ellos. Mismas figuras, mismas extremidades torcidas alineadas detrás del remolque. Sin ojos, sin caras, solo pieles tiradas sobre cuerpos con forma casi como personas. Puse reversa en todo el camión, todo el camino fuera. Espejos encerrados en ellos todo el tiempo. Acababa de terminar una entrega al sur de Kingsley. Tenía unas 6 horas antes de que necesitara estar en el camino otra vez. Busqué algún lugar para estacionar fuera del camino. Hay un apartadero en la ruta 19, apenas una curva con una barandilla de guardia oxidándose. Había un sendero estrecho detrás de la barandilla que llevaba a un lecho de río seco. Estaba a mitad de mi sándwich cuando capté el sonido. Un motor fuera de ritmo. Áspero, como si estuviera siendo sostenido con óxido y cinta adhesiva. El carro dobló la curva, grande, largo y ancho, más como un coche fúnebre. Se veía como si solía ser blanco, pero ahora estaba manchado con rayas de óxido y algo más oscuro. 2 hombres adentro, ambos usaban gorras de béisbol. El pasajero sacó su cabeza y gritó algo. No pude entenderlo. Rodaron unos 100 pies, luego redujeron a un arrastre. Se dieron la vuelta. Me agaché detrás del tronco más grande que pude encontrar. Escuché la puerta del carro hacer crack al abrirse. Lo dejó desbloqueado. Mucho tiempo. Podía escucharlos caminando alrededor del camión, rodeándolo. Me deslicé más adentro de la maleza, más profundo en el lecho de arroyo seco. Encontré este hoyo, como un tazón en la roca. Ahí fue donde me quedé. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Cada pocos minutos, escuchaba algo. Una puerta de carro abriéndose, una tos, el crujido de grava. Solo siguió repitiéndose. Cuando finalmente salí, el sol había caído detrás de los árboles. Todo se veía igual. Pero en la parte trasera del remolque, alguien había limpiado 2 líneas largas curvadas a través del polvo. Como si hubieran arrastrado sus dedos a través una vez, lento y casual. Era justo pasadas las 11. Había terminado una entrega en Rutherfield. 2 carriles, hombro apenas lo suficientemente ancho para una llanta, y bosques espesos presionados en ambos lados. Unas 15 millas adentro, obtuve esta punzada extraña. Comencé a sentir este zumbido estático bajo mi piel. Me salí cerca de Walker's Notch. Estaba justo al otro lado del camino, parado justo al borde de la maleza. Mediados de los años 40 tal vez. Overoles desgastados, gris opaco. Gorra de béisbol jalada lo suficientemente bajo como para que no pudiera ver sus ojos claramente. Necesito ir al sur, dijo. Su voz no se extendió como debería haber. Seca y plana. Subió sin esperar un sí. Se sentó erguido con sus rodillas juntas, ojos bloqueados en el camino. Justo pasando un pequeño puente, habló. No te detengas en Meldon Hollow. No esta noche. Nunca he escuchado de eso. Lo harás. Sigue adelante. Tomamos una curva y ahí estaba. Un letrero pintado a mano, Meldon Hollow con una flecha apuntando por un camino de grava. Se ven como gente, dijo, pero no lo son. El CB se encendió. Breaker, breaker, te perdiste tu vuelta, azúcar. No había tocado el micrófono. Regresó otra vez. Meldon Hollow está muy cerca, cariño. Regresa. Apagué el CB. No hables, dijo el hombre. Solía correr este camino. Antes de que pusieran ese letrero. No escriben pueblos como Meldon Hollow, pero te encuentran si no tienes cuidado. El CB se encendió otra vez. Esta vez era una voz diferente. Más áspera, baja y húmeda. Trajo uno. Te vemos, camión azul. Sabemos lo que estás cargando. Sentí un golpe, eje trasero,
como si algo hubiera aterrizado en la parte de atrás. Un ruido de raspado lento a lo largo del techo. Metal contra metal. Están sobre nosotros, dijo el hombre. Sacó una pequeña bolsa de cuero. Cuando se muestren, arroja esto por la ventana. No lo abras. No hables. En el espejo, capté un borrón. Solo algo demasiado quieto, demasiado alto. Agachado en el borde trasero. El CB se encendió una vez más. Esta vez era todo un coro. Docenas de voces, suaves y enfermizamente dulces. Está de vuelta. Está de vuelta. Nos dejó. Tomó algo. Bajé la ventana y arrojé la bolsa a la oscuridad. Todo se detuvo como si alguien hubiera golpeado un interruptor maestro. Cuando solía manejar en equipo, corrí con un tipo llamado Randy. Dividíamos las horas, tomábamos turnos en corridas nocturnas. Randy era agudo, orientado a detalles. Sin vicios, sin drama. Todo registrado, limpiado y cuadrado. Entonces Tammy se subió al camión. No lo mencionó de antemano, solo llegó una mañana con ella sentada a escopeta. Randy dijo que venía por el trabajo de Cincinnati. Y mientras más se quedaba, más Randy comenzó a cambiar. Los primeros días fueron ruidosos. Tammy despedía esta energía inquieta. No podía quedarse quieta. Randy, quien solía ser inquebrantable, comenzó a explotar. Discutían constantemente. Cosas tontas al principio, luego escaló. Más silencio que susurros agudos. Cosas malas dichas demasiado calladas para entender. Una noche, vi a Tammy salir, caminar alrededor de la parte trasera y arrojar algo duro a los bosques. Más tarde, Randy pisoteó alrededor diciendo que alguien robó su llave inglesa. Para cuando llegó la primavera, comencé a dormir afuera del camión cuando podía. Una mañana, encontré un destornillador clavado en el tablero. Perforación limpia. Nadie dijo nada al respecto. Entonces vino ese recorrido de Asheville a Azar. 2 generadores masivos, pesados como el demonio por caminos traseros. Llegamos alrededor de las 10:30 de la noche a nuestro apartadero usual. Subí a la litera superior y traté de apagar mi cerebro. El camión se sacudió duro como si algo se hubiera estrellado contra él. La cama de abajo estaba vacía. Caminé la longitud del remolque. Los vi en la parte trasera, justo en el borde de la luz de inundación. Tammy tenía su espalda al remolque. Randy estaba parado cerca. Demasiado cerca. Su mano estaba apretada y había algo untado por sus nudillos. Se veía oscuro, húmedo. Hey, ¿todo bien? No se estremeció, solo la miró fijamente. Está bien. Regresa a la cama. Pero no era su voz. Algo estaba mal en la manera que lo dijo. La encontré 5 minutos después, agachada detrás de las cajas de generador. Estaba temblando. Sus mangas se habían subido, y podía ver moretones. Profundos en anillos, como si alguien hubiera atado algo apretado y jalado. Marcas de cuerda. Frescas. Randy estaba ahí con una bolsa de gasolinera en una mano. Se combaba en el fondo. Estaba goteando. ¿Qué hay en la bolsa? Sonrió. No respondió. Ella mintió, dijo. No sabes lo que hizo. Ya llamé a los policías, mentí. Eso lo detuvo. Se giró y caminó a los árboles. Y esta vez sí llamé. Los CMTS me dijeron después que había estado amordazada y golpeada hasta perder la conciencia. Randy nunca apareció. Es como si la tierra se hubiera tragado su camión entero. El transporte de larga distancia a través de los Apalaches no es glamoroso, pero mantenía las luces encendidas y me daba espacio. Había estado haciendo la misma corrida por años entonces, de ida y vuelta entre Dinsmore y Clary Fork. Así que, cuando el despacho me llamó a mitad del turno y me dijo que tomara un atajo, debería haber sabido mejor. Atajo, me dijo. Recién despejado. El DOT lo aprobó. Se supone que te ahorra un par de horas. Me dio coordenadas. Confía en mí, dijo. Luego hizo clic. El camino comenzó viéndose más como un sendero. Sin señales, sin barrera,
solo un tramo de grava desapareciendo en bosque denso. Había una tensión en el aire. Entonces se volvió silencioso. No pacífico, solo blanco. Unas 6 millas adentro, el camino se bifurcó. Un Ford rojo óxido se acercó detrás de mí. El conductor señaló la bifurcación derecha. La izquierda se estrecha, dijo. La derecha corre suave. Sin respuesta. Solo rodó pasando y desapareció por la derecha. Seguí, pero en minutos el Ford había desaparecido completamente. Entonces comencé a ver los camiones. 3 de ellos, mismo modelo que el mío. Mismas calcomanías de compañía. Pero los números estaban mal. Anticuados. Estaban inclinados en la zanja como si los hubieran estacionado ahí deliberadamente. Ninguno tenía placas. Entonces vinieron las señales. Tabla blanca, letras rojas, no más paradas. 100 pies después, no para ti. El remolque había estado vacío. Pero entonces escuché pasos dentro. Lentos, deliberados. Abrí las puertas. Vacío excepto por 2 impresiones de pies descalzos en el piso de aluminio. Profundas, dedos apuntando directamente a mí. El tablero se encendió una vez, luego se volvió negro. El CB parpadeó. Suelta el hoyo. Se repitió una y otra vez. Dejé que el camión rodara hacia atrás hasta que encontré suficiente espacio para darle vuelta. Algo golpeó contra el remolque, lo suficientemente duro para hacer que la cabina temblara. Cuando llamé al despacho, estaban confundidos. Dijeron que nadie había alterado mi ruta. El tipo con el que hablé ni siquiera estaba en turno ese día. Estaba empezando justo afuera de Ravenwood, Tennessee, dirigiéndome al este. Este trabajo tenía un pequeño bono. El cliente estaba ofreciendo más de lo usual. Entrega rápida, horario apretado. Lo raro era cómo enviaron el papeleo. No email, fax. En la última página, alguien había escrito evitar ruta 12 cerca de Copper's Deep. Estaba a unas 30 millas pasando Glenmere cuando me perdí una vuelta. El GPS se redirigió instantáneamente. Incluso dijo que el desvío cortaría 10 minutos del viaje. Ahí fue cuando vi el nombre. Ruta 12. El cambio golpeó casi inmediatamente. El bosque se jaló en ambos lados como cortina cerrándose. Sin casas. Sin líneas de poder. Solo un túnel de árboles. El CB se encendió. Entonces de la nada, estática, luego una palabra, para. Una voz de hombre, baja y seca, tan limpia que podría haber sido alguien susurrando sobre mi hombro. Me congelé. Entonces un golpe en el remolque. Solo uno. Luego un segundo. Deliberados, no frenéticos. Salí. Rodeé el camión. Nada. Regresé y noté que la ventana del lado del pasajero estaba abierta solo una rendija. Sentado justo ahí en el asiento había un guante de niño. Lana roja empapada. El GPS parpadeó 3 veces, luego simplemente murió. Seguí manejando. Alrededor de una horquilla, otro camión. Misma marca, mismo modelo, mismo color. Estaba sentado nariz abajo en una zanja con los ejes delanteros partidos. La puerta del conductor estaba colgando abierta. La cabina estaba destrozada. Ranuras profundas garradas por el tablero. 4 de ellas, anchas y profundas. En la guantera, un manifiesto arrugado. Mismo cliente, misma ruta. La ID de foto engrapada arriba. No solo alguien que se parecía a mí, era yo. Misma chaqueta, misma cara. Incluso la escritura era mía. No similar, idéntica. La siguiente colina casi me termina. No había camino, solo una caída como si la montaña terminara. Nada adelante más que aire abierto y un mar de copas de árboles negros abajo. Desde detrás de mí, 3 golpes justo en la ventana trasera de la cabina. No miré. Solo respaldé todo ese camión por 2 millas sólidas. Cuando llamé al despacho, Ruta 12. Eso no puede estar bien. Ese camino se lavó en los años 90. Ya no está ahí. Tengo 34 años.
Corro carga corta a través de los Apalaches Bajos. Mi camión es un viejo Peterbilt 2007 con un embrague terco y óxido arrastrándose por la puerta. Pero corre, gruñe como si estuviera viva cuando la arranco fría. Solía gustarme ese sonido. Me hacía sentir como si nunca estuviera realmente solo en la cabina. Pero algo cambió. Ese zumbido comenzó a sentirse diferente, como si me estuviera advirtiendo en lugar de consolándome. Poseo una casa móvil doble justo afuera de Mitten Falls. Solía compartirla con mi papá. Después de que mamá pasó, él simplemente dejó de intentar. En su mayoría recorridos largos a través de los Apalaches. He corrido esas montañas en cada estación, cada tipo de clima. Después de un tiempo, dejas de notar las curvas y solo las sientes en tu columna. Pero hay un tramo de camino justo pasando Jenkins, metido a lo largo de un lado de acantilado serpenteante que es diferente. Es este apartadero estrecho en una curva, lote de grava tal vez 60 pies de largo. Sin luces, sin señalización, solo árboles presionados cerca y el sonido de tus llantas en roca suelta. Y reduzco la velocidad cada vez que lo paso. No importa lo que esté cargando o qué tan atrasado esté del horario. Reduzco, abro la ventana a una rendija y miro a los árboles. No espero ver nada, pero siempre reviso.